Lo siguiente que voy a relatar me ocurrió cuando tenía 12 años. Y la verdad es que lo recuerdo como si fuera ayer. Era verano. Y es un dato a tener muy en cuenta por lo que a continuación relataré. Era ya bastante tarde. Si no recuerdo mal eran más de medianoche. Recuerdo que estaba con mis primos, todos más pequeños que yo, en la habitación que se encontraba al final del pasillo. Allí nos solían meter teóricamente, a aquellas horas, debíamos estar dormidos a los niños mientras los mayores se quedaban a charlar o jugar a las cartas. Pues bien, aquella noche, mis primos y un servidor, montamos bastante alboroto en la habitación y, como yo era el mayor, me tocó cargar con las culpas. Y, como era de esperar, mi tío me castigó. El castigo consistió en trasladarme de la habitación de los niños, a la habitación de mis tíos, los dueños de la torre. La habitación se hallaba justo al lado. Si la de los niños estaba al final del pasillo, la de mis tíos se encontraba a mano derecha de este. En un lateral. No sé si me he explicado. En fin, sigamos. Yo no estaba muy de acuerdo con el castigo, pero, con la edad que tenía, no tenía otra opción que cumplirlo. Mi tío me sacó con muy malas formas, todo se ha dicho, y me metió en su cuarto. Me dijo que me tumbara encima de la cama de matrimonio y que me durmiera, que ya vendrían a buscarme. Ni siquiera se molestó en cubrirme con la sábana. Ni en dejarme la luz encendida. Me dejó allí tumbado en medio de la oscuridad. Sin nada con lo que poder cubrirme. Cerró la puerta y se fue. Nada más ver cómo se cerraba la puerta y me quedaba completamente solo en aquel lugar, empecé a pasar miedo. Muchísimo miedo. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, y con la única ayuda de un tenue halo de luz que iluminaba tímidamente el lugar, el terror se hizo más agobiante ya que, lo único que veía eran extrañas sombras por todas partes. Y esto no era debido a ningún fenómeno sobrenatural, sino a la aclimatación que experimenta el ojo humano después de unos segundos en contacto con la oscuridad. Rígido como nunca lo he estado a causa del temor que sentía. Tumbado sobre la cama. En posición casi mortuoria. Sin nada con lo que cubrirme ya que no me atrevía a mover un músculo. Moviendo nerviosamente los ojos para todas partes. Intentando controlar las sombras. Empezó mi calvario. No recuerdo bien el tiempo que estuve así, pero se me hizo eterno. Y os puedo asegurar que no estaba dormido ni tenía intención de hacerlo. El miedo no me lo permitía. Era completamente imposible poder relajarme en el estado que me encontraba. Seguro que muchos de vosotros sabéis a lo que me refiero. Habrían pasado unos 20 minutos. Aproximadamente. El terror te hace perder la percepción de las cosas. Cuando, de pronto, se abre lentamente la puerta de la habitación. La alegría que me inundó en ese instante fue de la misma intensidad que el terrible terror que se apoderó de mí en cuanto presencié lo siguiente. Una vez la puerta se abrió totalmente, y cuando mi alegría todavía estaba latente a causa del inminente levantamiento del castigo, creía que mi tío se había apiadado de mí y venía a buscarme, apareció aquello. Recordad que estaba a oscuras. Mis ojos se había acostumbrado a la oscuridad, pero todavía les costaba distinguir lo que presenciaban entre las sombras. Solamente tenía como guía en la oscuridad, los leves destellos que se colaban por entre las persianas. Os aseguro que, ahora que lo estoy recordando, no puedo evitar que se me ponga la piel de gallina. Aquello que se encontraba en el umbral de la puerta, a punto de adentrarse en la habitación de mis tíos, era una mezcla entre una niña de mi edad y una anciana. Me explico.
Imaginaos el cuerpo de una niña de unos 7 u 8 años, con los achaques propios de una persona de unos 80. Diferenciar algo entre las sombras es muy complicado. Puedes equivocarte fácilmente y ver cosas donde no las hay. El caso es que la descripción era más o menos así. Al principio, y pese a que aquella silueta no se correspondía con nadie que yo hubiera visto antes, tíos, primos, etc., pensé que podía tratarse de alguien conocido, pero antes de que pudiera articular palabra, aquello que hasta ese instante había permanecido estático bajo el umbral de la puerta, comenzó a moverse muy lentamente. Os aseguro que en cuanto presencié el tipo de movimientos con los que se trasladaba hacia el interior de la habitación, deseché inmediatamente la teoría de que pudiera tratarse de alguien de mi familia. La silueta era del todo fantasmagórica. Y que conste que no estoy utilizando el recurso fantasmal por el tema en cuestión, sino por lo escalofriante de sus movimientos y de lo acongojante de su apariencia. Aquella cosa fue avanzando muy lenta y trabajosamente. Cuando ya hubo traspasado el umbral de la puerta en su totalidad, se dio la vuelta a base de costosos movimientos. Y cuando digo costosos, me refiero a un tipo de movimiento propio de una persona de muy avanzada edad. Otro detalle que le otorgaba un aspecto más aterrador que el que ostentaba ya de por sí, era su blanquecino. Eso es lo que la tímida luz me mostraba, el color y lo desmadejado de su cabellera. Una despeinada melena que cubría su desconocido rostro, menos mal que no pude verlo, y una especie de camisón que le llegaba hasta los tobillos. Antes de continuar con el relato. No era la niña de The Ring. En aquella época todavía no se había estrenado la película. Mi imaginación no podía basarse en un personaje del celuloide que, probablemente, todavía no había sido creado. Prosigamos. Una vez cerró la puerta, un tiránico frío apareció de la nada, apoderándose del lugar. Fue como si entrara en una cámara frigorífica. No recuerdo haber pasado tanto frío en mi vida. Contando que era verano, no era nada normal. Teniendo en cuenta cómo me encontraba a causa de lo que estaba padeciendo, no os lo podéis imaginar, castigado por aquel intenso frío, totalmente agarrotado por el miedo a aquella cosa. Una vez había cerrado la puerta, volvió a darse la vuelta e, insisto, mediante lastimosos movimientos, se encaminó hacia el armario que se hallaba situado justo enfrente de la cama en la cual estaba tumbado. Imaginaos, yo tumbado en la cama, ni qué decir cómo estaba de aterrorizado. La entrada de la habitación justo enfrente de la mesita de noche que había al lado de la cama, obviamente de matrimonio, y el susodicho armario algo escorado a la derecha. No sé si me he explicado yo. Desde donde estaba situado, veía la entrada de la habitación ligeramente hacia la izquierda, a unos metros más o menos de donde acababa la cama. Y el armario estaba a mano derecha de la entrada, justo enfrente de la cama. Resumiendo, aquella silueta fue desplazándose muy lentamente hacia el armario y, una vez llegó a la altura de las puertas, las abrió con el consiguiente e irritante chirriar resonando y acompañando el movimiento de apertura, y se introdujo dentro. Cerró la puerta y allí permaneció escondida en ese mismo instante. Solo recuerdo que no podía moverme de lo aterrorizado que estaba, y que mi único fin era el vigilar que aquel armario no volviera a abrirse de nuevo. Después de un rato, no sabría precisar cuánto, volvió a abrirse la puerta de la habitación. Esta vez sí que se trataba de mi tía. Se acercó a la cama, encendió la luz de la mesita de noche y me preguntó por qué no estaba durmiendo. Al parecer, habían pasado 4 horas desde que me encerraron allí. Yo no le contesté. No podía articular palabra. Supongo que mi tía pensó que le estaba tomando el pelo.
Me sacó de la cama y me llevó a la habitación de los niños. El tiempo que transcurrió entre que me metieron en la habitación hasta que me rescataron de allí, fue considerablemente extenso. Imaginad la de cosas que pasaron por mi mente durante aquellas 4 eternas y terroríficas horas de vigilia, anhelando con todas mis fuerzas que aquella cosa no saliera del armario. Y no fue un sueño. Nunca en los sueños se puede llegar a recordar tan inequívocamente algo como lo que me aconteció. Y esto, algo resumido en su última parte, ha sido todo.